Mi verdad es la naturaleza y el campo. Me di cuenta que había muchas cosas que se podían hacer de otra forma. Renunciar a todo lo que has estado construyendo durante estos años es algo durísimo. Le perdí el miedo a la muerte. Sin duda, la vida de campo no es lo idílica que parece ni en las redes sociales, ni en fotografías, ni en vídeos. Es muy sacrificada, es muy dura, pero lo concibo como vivida y lo hago con pasión. Toda mi vida la viví en Barcelona, era una vida urbanita 100%. Me gustaba muchísimo el deporte, ya desde pequeño me focalicé en el fútbol. Mi meta era llegar a ser profesional y con 16 años empecé a pasar por diferentes clubs con ya estructuras profesionales. También con 18 años empecé a desarrollarme como coordinador y director de fútbol base, compaginando esto con lo que yo estaba estudiando en ese momento, que era INEF. En esa época entrenaba muchísimas horas, estudiaba otras tantas, quizás acababa trabajando 19, 18 horas al día. Mi única meta era tener prestigio, tener un reconocimiento social, conseguir logros personales para saciar mi ego. Realmente tenía un vacío interno importante. Un día mi vida me dio a entender que tenía que parar. Con 21 años, casi 22 años, empecé a notar un día que me dolía la pierna. Hubo un momento que yo, que había estado jugando mucho tiempo y haciendo deporte, veía que eso no era normal, ¿no? Fui un día al médico antes de los entrenos y bueno, el médico me sentó y me dijo bueno, que lo que tenía era algo bastante más grave de lo que se pensaban. Tenía un tumor en el hueso, en la tibia. Con 22 años yo no había tocado un hospital en mi vida, no me había roto nunca un hueso y en ese momento se te cae el mundo encima, ¿no? Me entra un miedo total a morir. Todo este miedo interno fue un crecimiento personal muy importante de empezar a escuchar tu cuerpo y entender que tus pensamientos los generas tú. Te encuentras en un callejón sin salida y la única salida es tirar para adelante. Fue un recorrido de aprender a cuestionar qué estaba haciendo yo mal para intentar hacer que eso no volviera a pasar, ¿no? Escuché mi cuerpo y me di cuenta que quería vivir en el campo y trabajar en el campo. Me cuestioné todo sobre mi vida, cambié mis hábitos, mis relaciones personales, mis conductas. Fue ir haciendo pasos y construir una vida completamente diferente a la que había vivido antes. Mi meta era mi proyecto de vida y fue el hecho de querer vivir en el campo el que me hizo crear un hotel, pero no cuando vine a vivir al campo era mi meta. Buscamos un sitio perdido, cerca de la naturaleza y muy lejos de la civilización. Y bueno, un día me acuerdo, llegamos aquí a Cambuc cuando todo esto estaba en ruinas. Después de ver muchas casas, le dije a mi madre: mamá, es esta la casa. Me acuerdo en ese momento que mi madre me dijo: estás loco, no te voy a hablar más. Evidentemente fue solo el momento inicial, luego he tenido mucho apoyo por su parte también. Empecé
Empecé a tener mi primer huerto, a intentar hacerme mis verduras, tenía mis primeras gallinas y eso me hizo ver pues, todos los beneficios que tenía la vida de campo, ¿no? Me di cuenta que podíamos crear algo para compartir todos esos aprendizajes que habíamos tenido previamente. Buscamos la forma de hacerlo con los bancos, con la familia, con los ahorros que nosotros teníamos. Lo estuvimos construyendo durante 2 años, 2 años y medio casi. El COVID llegó justo 3 meses antes de que quisiéramos abrir. Realmente también fue un momento de mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, incluso ahora no sabemos qué va a pasar. Ha sido un proceso muy largo, con momentos muy duros, con mucha incertidumbre, días que no he dormido, etapas que he pasado también mucho miedo. Muchas veces miro atrás y pienso que no volvería a empezar de cero. Ahora mismo no lo haría. Aprendes a gestionarlo como todo con el tiempo, vas encontrando caminos. Empezamos a tener muchísimos correos, muchísimas llamadas y fue un verano muy bueno. Nos han servido para aprender mucho y para tener unos ingresos muy importantes. Viviendo ahora esta experiencia, estoy feliz y encantado de estar aquí, de convivir y tener lo que tenemos. Cambuk ha sido un proyecto colectivo de muchas personas. Vivimos y trabajamos todos para ser felices y para tener una vida feliz. Una de las cosas que más me gustan es ver a los clientes cuando se van y nos dicen wow, qué proyecto más bonito que tenéis, qué familia que tenéis. Y al final la relación del día a día y de actitud se contagian. No he hecho nada de menos la vida anterior que tenía. Sí que es verdad que bueno, hay momentos que vuelvo a ver fútbol y que me gustaría volver a revivir esas experiencias que tuve y esos sentimientos de ganar partidos. Pero mi verdad es Cambuk y mi verdad es la naturaleza y el campo. Lo mejor es ir paso a paso, día a día. Creo que es la mejor forma de hacer camino.